Estamos celebrando el tercer Congreso de la Confederación Sindical Internacional en una coyuntura en la que, al parecer, la gran recesión la hemos dejado atrás, al parecer. En una coyuntura en la que aquí, en Europa, donde particularmente han sido asolados por la gran recesión los países del sur, los gobiernos proliferan en los mensajes de que ya nos adentramos en el camino de la recuperación económica. Para nosotros, la palabra recuperación económica solo tiene sentido si se inicia la senda de la creación de empleo, empleo de calidad, empleo con derechos, empleo con salarios dignos. Porque la gran recesión ha traído como consecuencia la gran injusticia de que han sido precisamente las trabajadoras y los trabajadores que no tenían responsabilidad alguna en el origen de la recesión los que han pagado con creces, de una manera incluso cruel, las consecuencias de esa recesión. En mi país, 6 millones de trabajadoras y trabajadores sin empleo. El 56% de los jóvenes de menos de 25 años sin empleo. La gran mayoría de los parados son parados que llevan ya 1 año, 2 años o más de 2 años en el paro, sin esperanzas de encontrar un puesto de trabajo. En Europa, en la Unión Europea, 26 millones de trabajadores en paro. Récord histórico de paro desde la Segunda Guerra Mundial. 125 millones de personas en el umbral de la pobreza. La gran recesión ha traído como consecuencia la gran injusticia y la gran decepción. La gran decepción en tanto en cuanto los gobernantes de los países más ricos del planeta, en el inicio de la crisis, hablaron de la necesidad de regular los mercados financieros, pero luego han sido derrotados en aquellas creencias y los mercados financieros siguen expandiéndose a nivel mundial sin ningún tipo de control. Y la crisis la han pagado los impuestos de las trabajadoras y de los trabajadores, que son la inmensa mayoría de las sociedades del mundo. En tanto en cuanto, en los países de la OCDE, en el año 2007, la deuda pública era de en torno al 70%. Y en la actualidad la deuda pública se ha incrementado en un 60%. De manera tal que ha sido lo público, aquello que se persigue, que se descalifica, la solución para la salida de la recesión. Y ahora, sin embargo, niegan los gobiernos la necesidad de que sea la inversión pública la que oficie de tractor para sacar a los países de Europa del bache en los que los ha sumido la recesión económica. Estamos en una situación en la que lo único que se ha globalizado han sido los mercados financieros. Se impide que se globalicen los derechos sociales y laborales. Se destruyen las últimas barreras para que circulen con libertad las empresas y los capitales, y sin embargo se alzan barreras frente a las trabajadoras y los trabajadores migrantes que están buscando una oportunidad de vivir con dignidad. Se niega la universalización de la lucha contra el cambio climático. Se niega la universalización de la justicia a nivel mundial. ¿Quién puede ser el contrapoder democrático frente a la globalización financiera? Creo sinceramente que el único contrapoder democrático tiene que emanar necesariamente de la Confederación Sindical Internacional. Es la única alternativa. 176 millones de trabajadoras y trabajadores organizados en esta gran confederación para globalizar los derechos, que debe ser una de las señas de identidad. Y junto a esa seña de identidad, la globalización de los derechos del empleo digno,
La otra tiene que ser que la CSI sea la vanguardia de la lucha contra la explotación de las trabajadoras y los trabajadores inmigrantes, que es uno de los grandes y más graves problemas, retos y desafíos que tiene el movimiento sindical, y no solo el movimiento sindical, la libertad y la democracia a nivel mundial.